Esta charla, mientras estaba preparando, estaba pensando... ¿Podéis sentaros, hermanos, aquí si queréis? Mientras la estaba preparando, es un tema que está relacionado con lo que llaman Mustalah al-Hadith, o la terminología del Hadith. Dentro de esa misma rama, de ese mismo tema, es que nos podemos pasar 4 horas hablando de él. Entonces lo he intentado resumir de la manera más digestible y más fácil de entender, para que entendamos al menos el concepto de Mustalah al-Hadith y entendamos el concepto de cómo un hadith es débil, cómo un hadith es auténtico y tal y cual. Entonces, ¿por qué son los relatos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam infalsificables? ¿Cuál es el sistema que utilizaban los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y las generaciones que vinieron después de él para recopilar los ahadiths de manera que quedara el hadith auténtico sin poderse falsificar? Y después hablaremos también de cómo, o sea, qué hace un hadith débil y qué hace un hadith auténtico de manera muy resumida. Entonces, he empezado a grabar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se recopilaban primero? ¿Cómo se recopilaban los ahadiths? La respuesta simple es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía algo, relataba algo, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo memorizaban. Esa es la base del conocimiento, el hifz, la memorización. Esa siempre es la base. Como hablamos el otro día con el Corán, con los ahadiths, el conocimiento en general, la base de ello es lo que tú tienes en tu sadr, en tu pecho. La base es la memorización, pero también lo que recopilan de manera escrita. Entonces, estos dos libros está conocido y está por consenso de los sabios del Islam. Es conocido que estos dos libros son los dos libros asahhul kutub ba'da al-Qur'an, que son los libros más auténticos después del Corán. Queriendo decir auténtico, quiere decir auténtico, veraz, que sabemos que viene de Allah Azza wa Jalla. Pues de esta misma manera, con dos recopilaciones y dos diferentes volúmenes de libros, sabemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo esto, y dijo lo otro, y dijo lo otro, y dijo lo otro. Y ahora hablaremos de cómo estamos tan seguros que dijeron eso. Aquí un punto importante de saber es que el imam Muslim era el estudiante del imam al-Bukhari. O sea que Sahih al-Bukhari, por eso dicen Bukhari o Muslim. Nunca vas a escuchar Muslim o Muhammad o Bukhari. Escuchas Bukhari o Muslim. Porque Muslim trajo algunos ahadiths que Bukhari no puso en su recopilación, pero el imam al-Bukhari es el que ha sido capaz de recopilar ahadith. Todos los ahadiths que ha tenido aquí son auténticos, excepto por unos cuantos que los puedes contar con los dedos de la mano, los cuales los sabios han hablado de ellos, y son ahadiths mu'allaq. Lo que ha pasado es que se ha quedado en la cadena de transmisión. Esto lo vais a entender ahora, dentro de poco. En la cadena de transmisión se quedó colgado. Quieren decir que faltaba alguien para conectar la cadena. Pero el resto, todos los ahadiths, todos ahadiths sahiha. Entonces, el imam al-Bukhari, una biografía muy rápida, el imam al-Bukhari nació, o es considerado uno de los más grandes compiladores y eruditos del hadith. Eruditos quieren decir sabio. Su principal obra, denominada Sahih al-Bukhari, se ha convertido en uno de los textos canónicos dentro de la tradición islámica, y junto con él el Corán y Sahih Muslim. Queriendo decir que después de este trabajo que el imam al-Bukhari ha hecho, recopilando todos esos hadiths, se ha vuelto el Corán. Cuando decimos el Corán y la Sunna, nosotros seguimos el Corán y la Sunna. Cuando decimos la Sunna, queremos decir Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Obviamente hay otros libros y otras recopilaciones que son 6 de otros sabios que han hecho esfuerzos para recopilar ahadiths, pero como el trabajo que ha hecho el imam Bukhari es incomparable. Entonces se ha vuelto la fuente del Islam. El Corán, Sahih al-Bukhari. Ahí tienes la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ahí tienes el Corán.
¿Qué pasa? Un punto aparte es que hay cosas que... De hecho, hay una secta que dicen que nosotros seguimos solo el Corán, porque los ahadices fueron hombres que lo recopilaron y no nos podemos basar en su memorización y tal. Muchos conceptos que traen de sus propias maneras de pensar y de sus propios... de sus personalidades, y hace que dejan la sunna. Pero ¿qué pasa? Si tú dejas la sunna, ¿cómo sabes que tienes que rezar 5 veces al día? ¿Cómo sabes que tienes que hacer un rukú? ¿Cómo sabes que tienes que decir Sami Allahu liman hamidah? ¿Cómo sabes que tienes que rezar 2 por la mañana al fajr, 4 dhuhr? Todo eso lo pone en la sunna, lo pone en el hadith. Y hasta esta gente que dice nosotros seguimos el Corán, le puedes decir, entonces ¿cómo sabes que rezas 5 veces al día? ¿Cómo sabes que son 4 rakas en el dhuhr? ¿Cómo sabes que...? Bueno, no, porque claro, estos hadith, y ahí te van a empezar a hacer la 13 y 14, como dicen. Entonces, el Corán y la Sunna se han vuelto las fuentes de esto. Sahih Bukhari y Sahih Muslim. Junto al Corán y Sahih Muslim forma parte de las fuentes primarias dentro del fiqh, jurisprudencia islámica. Jurisprudencia islámica es todo de cómo hacer las cosas. Que me lavo 3 veces las manos cuando hago el wudú, después de las manos que vienen los brazos, o bien la cara, o bien... Esto es la jurisprudencia. Cómo hacer estos actos de adoración. Nació el viernes 14 después de la oración del Jumu'ah, en el mes de Shawwal del año 194, después de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam emigrara de Mecca a Medina. Ahí empezó la fecha de los musulmanes, que concuerda con 810 después de Cristo, en la ciudad de Bukhara, por eso le llaman el Imam al-Bukhari, actualmente Uzbekistán. Que aquí es un punto también muy interesante, que es que, no sé, fue hace 2 sábados o así que dijimos, no sé quién preguntó, entonces ¿el Islam existía antes del profeta Muhammad? Sí, existía. El Islam no es árabe, no es Arabia Saudita, no es moro, el Islam no tiene nada que ver con el origen de la persona. El Imam al-Bukhari, sus esfuerzos, o a través de sus esfuerzos, se ha vuelto la fuente del Islam, el Corán y la Sunna. Y esta persona es de Uzbekistán. O sea, no tiene nada que ver el Islam con los árabes. Obviamente ha sido descendido de los árabes como sí tienen el fadl, tienen el honor de que el Corán ha sido revelado a ellos y toda la religión está a su nombre y se tiene que respetar la lengua árabe por tal, y toda la cultura árabe, obviamente sacando las cosas que son haram y no. Pero aún así no hace que, porque seas árabe, eres más algo que una persona que no es árabe. Y esto es una prueba de ello, que de hecho, el resto de los recopiladores de hadith, todos ellos son también no árabes. Entonces, el Imam al-Bukhari, actualmente de Uzbekistán, a los 16 años, el joven al-Bukhari, acompañado de su madre y su hermano, dejó su ciudad natal para realizar el Hajj, gracias a cual tuvo el acceso a enseñanzas de los eruditos, de los ahadices, o de hadiths quieren decir relatos del profeta, cosas que ha dicho el profeta, más prestigiosos de su época. Gracias a las rentas mensuales, aquí un punto también, la emprendeduría. Para tú aprender sobre el Islam y poder seguir estudiando y tener tiempo y no tener un boss que te está diciendo, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tal. La emprendeduría el Imam Ahmed está conocido porque era emprendedor, Abu Bakr Siddiq, aquí el Imam al-Bukhari, todos hacían esfuerzos comerciales, lo ponían en algo y de ese dinero tenían tiempo para estudiar. Gracias a las rentas mensuales y anuales de las propiedades de su familia, de acuerdo con una cita de Al-Zahabi, donde el propio Bukhari aseguraba, esto es la palabra del Bukhari, dice, yo solía adquirir cada mes 500 dirhams y luego gastarlo todo, y luego lo gastaba todo en la búsqueda por el conocimiento. Se registra que permaneció en Basura, no es Basura, quiere decir el Basra, que es una ciudad en Irak, por 4 o 5 años, luego en el Hijaz, que es en Arabia Saudita, luego en Egipto, luego dos veces en el Kufa o Bagdad, que las dos también están en... Podéis entrar aquí, hermanos, formar una línea así, separando entre vosotros y las hermanas. Y Kufa y Bagdad también están en Irak, también son en Irak.
o fil Iraq, muchas veces. Aquí también otro punto del cual podemos hablar, los viajes para estudiar. Y a veces digo, ¿qué voy a hacer en Egipto? Cuando tú viajas, no solo beneficias del hecho de tú viajar y ver a diferentes culturas, ver a diferentes estudiantes, escuchas, aprendes de este sabio, que los sabios también aprendes de ellos su cultura, las cosas que tienen ellos su cultura. ¿Cuántas veces, de la misma manera que yo te he dicho, yo he estado 6 años en Egipto y tengo cosas malas que decir de las culturas egipcias? Y lo que pasa también es que los sabios mismos adquieren algunas de esas culturas sin que ellos quieran. Como por ejemplo, si tú aprendes de un sabio en América, un negro americano, pues te va a explicar las cosas con su flow y con su ropa ancha y con su todo. Lo mismo si vas a otros países. Por eso los sabios del Islam siempre intentaban aprender de diferentes sabios para no tener una práctica y un conocimiento restringido a un solo sabio, o a una sola manera de pensar, o a una sola manera o cultura, o sí, a una sola manera de pensar, básicamente, basado en la cultura. ¿Querías preguntar una cosa? ¿O no? No dudéis en pararme si tenéis una pregunta. De hecho, está hecho para esto, para que no penséis, no lo quiero interrumpir o lo que sea. ¿Por qué os digo esto? Porque si os viene una pregunta, a lo mejor otra persona también se lo está preguntando, a lo mejor otra persona no se lo está preguntando, pero porque tú has preguntado y ahora yo respondo, dice, pues yo también a veces pienso eso, tal, y así beneficiamos más de esta sentada o de esta charla. Entonces el Imam al-Bukhari estudió con eminentes sabios, entre ellos hubo quienes tenían el rango más alto por ser quienes relataban hadices directamente de los tabi'in, ¿vale? En las generaciones, que ahora hablamos de las generaciones, muchas veces cuando lees en los libros de la hadith escucharás min kibar at-tabi'in, min sigar at-tabi'in, de los tabi'in los grandes, de los tabi'in as-sigar, Abdullah ibn al-Musayyib, Abdullah ibn Mubarak. Luego tienen los pequeños. ¿Qué es lo que diferencia entre ellos? Es que algunos relataban a hadices directamente de, por ejemplo, los sahaba. O sea, han escuchado a un sahaba, que es un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, directamente hablar. Le ha dicho a él. Luego ese sahaba se murió, por ejemplo, se murieron todos los sahabas de esa generación. Luego esa persona es un tabi'a, es un seguidor. Eso es la terminología que la gente del hadith dice. Hay sahaba, tabi'in. Los sahabas son los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in son los seguidores, queriendo decir los que vinieron la generación después. La generación se acaba cuando todos los sahabas se fallecen. Entonces, aquellos que han escuchado del compañero directamente son kibar tabi'in, son los grandes tabi'in. Los sigar, los pequeños, son los que han escuchado a los tabi'in, que han escuchado de los sahaba, y así. Más que nada para haceros entender todo lo que pone aquí, directamente de los tabi'in y tal y cual. Viene inmediatamente después de la generación de los compañeros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como Abu al-Mughira, así como narradores como Az-Zuhri o Malik, Imam Malik, que todos lo escuchamos. También fue alumno de Ahmad ibn Hanbal, Ishaq no sé en árabe cómo se pronuncia esto. Ishaq ibn Rahawiyya, Ruhayya a lo mejor es, tomó conocimiento de gente más joven que él, como Hussein ibn Muhammad al-Qabbani. Él mismo relata, al Imam al-Bukhari dice, he escrito hadices de alrededor de más de 1000 eruditos confiables. Esto nos vuelve a la pregunta que teníamos al principio, ¿cómo fueron recopilados los hadices? Lo primero es el hifz, lo primero es la memorización, pero luego lo que hacían era escribir esos hadices para preservarlos aún más. Aquí esto en cuanto a las generaciones, como punto aparte, para que lo sepáis también. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho en un hadith, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, y luego el hadith sigue. La mejor de la gente es mi generación. Después la generación que vino después la generación que vino después. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho esto.
queriendo decir que sigáis a estas generaciones de musulmanes. No digáis, el sheikh, y me estás hablando de un sheikh de ahora del 2022. Yo no quiero escuchar a un sheikh de ahora del 2022. Dime qué ha dicho Umar ibn al-Khattab, dime qué ha dicho Abu Bakr al-Siddiq, dime qué han dicho los tabi'in, dime qué ha dicho al-Zuhri, dime qué ha dicho al-Awza'i, dime qué ha dicho el Imam Malik, dime qué ha dicho el Imam Ahmad. No quiero escuchar lo que me está diciendo ahora yo que sé quién en YouTube. O ni yo, o ni ninguno de nosotros aquí. Nosotros no somos quien para tener una opinión cuando nos han precedido sabios del Islam, los cuales ya han hablado de todos los temas que tenemos hoy en día y de todo, y nos han dado principios los cuales podemos utilizar para saber si algo que ha nacido en esta generación es permitido o no. O sea que nosotros no somos quienes como para mantener o tener una opinión en cuanto a algo sobre el din. Entonces las generaciones son la primera generación, que es la generación de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta generación es generación de los seguidores. ¿Vale? Queriendo decir aquellos que han escuchado, aquellos que no han visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero han visto a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son aquellos que han visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y han escuchado de ellos y murieron creyentes. No es un sahabi aquel que vivió en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo escuchó y no creyó y murió no musulmán o kafir. Y lo mismo se aplica con todas estas generaciones. La segunda, tercera y cuarta y quinta generación son la generación de los seguidores, at-tabi'in. Una generación, como hemos dicho, que define que, por ejemplo, la generación de los compañeros del profeta define hasta el último que vivió. O sea, ya sean 3 años, ya sean 3 años, ya sean 200 años, ya sean 300 años. Porque obviamente de los sahaba que tenían el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y murió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ellos tenían 18 años, o tenían 19 o 25, entonces obviamente han vivido mucho más. Y así es como acaba una generación. Luego la segunda, tercera, cuarta y quinta generación son los tabi'in, los que han visto a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obviamente pueden ser bastantes años, ya que los jóvenes de los sahaba, cuando crecieron, se volvieron más mayores, la segunda generación a lo mejor tenían 18 años. O sea que pueden escuchar directamente del sahabi que tiene 62 años, 70 años. Entonces sigue siendo una generación. Luego la sexta generación, los que no han visto a ninguno de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, considerados seguidores también, son considerados tabi'in. Y luego la séptima, octava y novena generación, que son la generación de los seguidores, atba'u tabi'in le llaman en árabe, que son los que no han visto a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero han visto a aquellos que han visto al profeta Muhammad. Atba'u tabi'in son aquellos que no han visto a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero han visto a aquellos que han visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando digo visto, han hablado con ellos, han escuchado de ellos, han escrito de ellos, han aprendido de ellos. ¿Cómo en esa época, desde la primera, por ejemplo, hasta la séptima, novena, cómo se les diferenciaba a los que difamaban en esa época? Ahora hablaremos de eso. Vale. Ahora hablaremos de eso. Pero buena pregunta. Luego la séptima, octava y novena generación. Luego la décima y oncena, que es la del Bukhari, la oncena generación. Y docena de los que aprendieron de los seguidores. O sea, el Imam al-Bukhari es considerado de aquellos, habían los sahaba. Luego los seguidores del sahaba, que vieron los sahaba. Luego aquellos que han visto los seguidores, que son aquellos que han visto los sahaba. Y luego la que viene después, ahí está el Bukhari. Creo que no te he entendido bien. Hay una parte, o sea, antes al principio cuando hablabas de Imam al-Bukhari, había entendido como que él había estado con Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero ahora veo que, o sea, con lo de la décima y oncena generación, entiendo que entonces no, que él estuvo después. Sí, no, el Bukhari, Imam al-Bukhari nunca vio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entre él y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay 3 generaciones. ¿Vale? Entonces tenemos el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debajo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenemos los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que vieron, hablaron con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aprendieron del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció.
Y la gente aquellos que no vieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nacieron y empezaron a crecer, que solo vieron a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a esos nos referimos a ellos como at-tabi'in, los seguidores. Esos han visto a los compañeros del profeta, pero no han visto al profeta. Luego, después de esos, hay atba'u tabi'in, que son aquellos que no han visto ya a los compañeros del profeta. Cuando el primer atba' at-tabi', el seguidor de los seguidores, el primero que nació, ya no quedaba ningún compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces solo aprendieron de aquellos que conocieron y aprendieron de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de esta generación, atba'u tabi'in, cuando ya no quedaba ningún tabi'in, cuando ya no quedaba ningún estudiante que ha estudiado de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahí es cuando vino la generación de al-Bukhari. Ahí es cuando vino la generación del Bukhari, que es la generación también de el Imam Malik, la generación del Imam Shafi, la generación de Abu Hanifa, Ahmad ibn Hanbal. ¿Allí fue cuando se crearon las 4 escuelas? Ahí es cuando se crearon las 4 escuelas. O sea, hay 3 generaciones. Ahora lo entenderemos un poco mejor también. Y eso no quiere decir que... Bueno, ahora hablamos de eso. Es que ya sabía que esto iba a ser un poco complicadillo, pero inshallah se va a aclarecer. Y si no queda claro, preguntad. Luego, siguiendo hablando del Bukhari, dijo probablemente poseedor de memoria fotográfica. Decían que el Imam al-Bukhari tenía una memoria fotográfica. ¿Qué quiere decir memoria fotográfica? Cojo una página, la miro 10 veces, cierro y ya me la sé. Eso es memoria fotográfica. Dado que él mismo narra que a los 10 años ya tenía conocimiento de la genealogía de las transmisiones. La genealogía es básicamente el árbol genealógico. Este viene de tal, que es lo que hemos hablado ahora de las generaciones y tal. O sea, el árbol genealógico, queda claro, ¿no? El árbol genealógico. Genealogía de las transmisiones. Y a los 16 años ya había memorizado los libros de Ibn al-Mubarak y de Waqi', que Waqi' es el profesor del Imam al-Shafi'i. Y de ahí viene el conocido poema Shakautu ila Waqi'in su'a hifdhi. Fui a Waqi' y le dije que mi memorización era súper débil. Y me dijo que básicamente el conocimiento y los pecados no se juntan en un corazón. En el sentido de lo que dijo Waqi' al-Shafi'i, el Imam al-Shafi'i. Pero bueno, eso es un punto aparte. Luego dijo que son los 2 sabios del hadith, también las opiniones de los sabios. O sea, memorizaba todo eso, las opiniones de los sabios también. Esto queriendo decir las fatawiyat. Obviamente una fatwa de ahora, una opinión de un sabio ahora en el 2022 no es una opinión de por ejemplo, de Omar ibn al-Khattab o Abu Bakr as-Siddiq. Eso es una fatwa también, una opinión suya. No es un relato del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es Corán. Pero por su honorable estado o estatus de haber aprendido del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus opiniones tienen peso y tienen importancia. Y también memorizaba el Imam al-Bukhari eso. Nur. Se va aquí. Luego dice, durante sus días de estudiante es narrado que el Imam al-Bukhari no escribía las narraciones de los hadices, sino que mientras otros estudiantes escribían, él escuchaba con atención. ¿Qué haces, Al-Faris? Mashallah, Mubarak. Como decías ayer, ¿no? Tú no escribes, tú memorizas. Luego dice, narra Hashid ibn Ismail sobre su sorprendente memoria. Dice, cuando Abu Abdullah, que es el Bukhari, era un joven, fue con nosotros a visitar a algunos eruditos de Basra, de Irak. Pero él no escribía lo que impartían los eruditos, no escribía lo que decía el sabio cuando hablaba. Pasaron algunos días sin que él escribiera nada y le decíamos, tú vienes con nosotros, pero no escribes nada. ¿Qué haces entonces para retener el conocimiento? O sea, hemos ido a no sé cuántas clases con yo que sé cuántos sabios y no has traído ni una libreta para escribir. ¿Cómo aprendes? ¿Cómo memorizas?
Y dijo después de 16 días, o después de 16 días no les respondió, no les decía nada. Y dice, ustedes me han hecho la misma pregunta varias veces y persisten mucho en ello. Y le dice, preséntenme lo que han escrito durante el curso de 16 días. Aquí empezó a vacilarle. Vale, dame lo que has escrito todos estos 16 días, a ver. Tanto que escribes y yo no me sé nada. Y le dice, los otros le dijeron, sacamos lo que teníamos, eran alrededor de más de 15.000 hadices. Y así como estaban en nuestros libros, él mencionó todas las narraciones de memoria hasta que empezamos a corregir lo que escribimos basado y respecto con lo que él decía de memoria. Y dice, después dijo, ¿acaso piensan que al ir con ustedes, con los eruditos, pierdo mi tiempo y malgasto mis días? Entonces supimos que no había nadie quien los sobrepasaría en su conocimiento. En resumen, y fueron a estudiar con sabios. Imagínate, ahora venís aquí a estudiar y hay uno de entre vosotros que no escribe nada y pasa sábado después de sábado, después de sábado, y le dices, oye, tú que no escribes nada, ¿cómo se te queda todo en la cabeza? Te dice, vale, pregúntame la primera clase que hicimos, pregúntame algo. Y cuando te preguntan, todo te viene así. Todo, sí, dijo esto, dijo lo otro, dijo tal, dijo lo tal, dijo tal, dijo tal. Y basado en lo que tú estás diciendo, basado de memoria, los que estaban escribiendo dicen, ay, pues sí, pues me he equivocado, que he escrito algo que está mal. Ah, pues sí, es verdad, es claro. Y van corrigiendo lo que él había memorizado. Eso para que veáis. Y esto aquí, lo que es importante de los hadices con las narraciones. No memoriza solo قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. No. Memoriza de tal, relatado de tal, que dijo que tal, que el otro dijo que tal, que el otro dijo, 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 que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. O sea, las narraciones están memorizadas. No memorizaba solo el relato mismo. Dice, narran eruditos que en Bagdad fue probado por 10 eruditos del hadith. Hubieron 10 sabios del hadith, 10 profesores de hadith que pusieron al Bukhari a prueba. Cambiaron la cadena de transmisión, isnad, y el texto de 100 hadices, cada uno le relató 10, después le preguntaron a Bukhari acerca de ellos durante una reunión pública. O sea, cogieron 100 hadices y habían 10 eruditos y cada erudito cogió 10 hadices y cambió el orden de los narradores. ¿Vale? Por ejemplo, dijo el profeta Muhammad o dijo el imam al-Zuhri por ejemplo, de Umar, de tal, que el profeta Muhammad dijo tal. Entonces ellos cogieron los narradores y los cambiaron. Pusieron el al-Zuhri detrás del Umar, de Umar detrás de Ibn Abbas, y le relataron eso al imam al-Bukhari para ponerlo a prueba. El imam al-Bukhari decía, no lo conozco, no he escuchado nunca este hadith. Una y otra vez hasta que finalizaron de relatarle los hadithes, las 10 personas, al saber que habían terminado, se dirigió al primero y le dijo, acerca de tus hadithes, el primero es así, el segundo es así, el tercero es así, hasta llegar a los 10 corrigiendo las cadenas de transmisión y el contexto de hadith, así hizo con los 9 narradores restantes. O sea, después de que le preguntaran y dijeran, no conozco ese hadith, no conozco esa cadena de transmisión, no conozco esto, no conozco lo otro. Después de eso fue a los sabios que le estaban preguntando y le decía, ¿sabes el hadith que me has dicho, el primero que me has dicho? No es así, pero es así. Y lo corrige y lo pone en orden otra vez. Y de hecho el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto con esta narración. O sea, corrigió esos 100 hadithes que le habían puesto a prueba con ellos. Entonces los hombres que presenciaron este acto lo consideraron como un gran memorizador, no por decir los hadithes correctamente, sino por haberlos memorizado con sus errores y después refutarlos. Este acontecimiento fue relatado por muchos eruditos más. Esta es una historia que siempre se relata del imam al-Bukhari. Dijo el imam al-Bukhari, sé de memoria 100.000 hadices auténticos y 200.000 que no lo son. Esto con las narraciones de cada persona que ha dicho, de quién ha relatado, de quién. 100.000 y 200.000 que no son verdad, pero los memorizo para que no me hagan la 13-14, básicamente. Y dijo Muhammad ibn Salam, que lo escuchó decir cuando era un muchacho, no te narró un hadith de un sahaba o de uno de sus compañeros sin que sepa sobre el nacimiento de la mayoría, su fallecimiento y dónde residieron. Y no narró ningún hadith sobre ellos
sin que tenga una evidencia, ya sea en el Corán o de la Sunna. También se narra que terminaba de recitar el Corán de memoria cada 3 noches. Cada 3 noches recitaba todo el Corán de noche. Cada 3 noches. ¿Esto qué quiere decir? Que responde a tu pregunta, Stephanie. Claro, tú cuando relatas un hadith, ahora veremos qué es una cadena de transmisión, pero cuando relatas un hadith no puedes decir el profeta ha dicho. ¿Cómo lo sabes? No has vivido tú en la época del profeta. ¿Quién te ha dicho que el profeta ha dicho? Ah, bueno, tal persona me ha dicho que le dijo tal persona, que le dijo tal persona, que le dijo tal persona, que escuchó del profeta tal cosa. Vale, tú ahora la pregunta es, vale, ¿y estas personas tú las conoces? ¿Tú sabes dónde han nacido? ¿Sabes si son mentirosos? ¿Sabes si memorizan fuerte o tienen una buena memorización? ¿Sabes si... ¿Cómo sabes que esa cadena de transmisión es correcta? Entonces, el Imam al-Bukhari y todos los que relataban, y de hecho es como punto aparte, el musulmán debe ser así también. No solo al momento de adquirir conocimiento de gente, pero también en su día a día. El musulmán no escucha a alguien y dice, ¡buah, me han dicho que tal. No, tú te has asegurado de que eso que te han dicho es verídico, para que tú vayas a enviarle a la gente o a ponerlo en WhatsApp o a decírselo a la gente o tal. Y de esta manera, muy estrictamente, así es que era como los emisores, los que relataban a hadices, trataban con la gente. Si alguien le venía y le decía, al Imam al-Bukhari, si alguien le venía y le decía, me ha dicho tal, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo tal. Decía, ¿sí? ¿Te lo ha dicho? Vale, espera, que se lo voy a preguntar. No creía directamente lo que le dice a la persona, a no ser que esa persona haya sido establecido que es una persona derecha, o que es una persona honrada y que no miente, que eso es lo que vamos a hablar ahora. Luego, esto es una anécdota que tiene gracia, o que es interesante. Dice, el gobernador del Bukhara, el presidente o el rey, Jalid ibn Ahmad al-Duhaili, o al-Duhali, convocó a Bukhari a su palacio y se narra que le pidió que le leyera su libro a él y a su familia, pero Bukhari declinó y dijo, o sea, el rey le dijo, vente a mi casa y enseña a mis hijos y a mi familia como profesor privado. Y le dijo al Bukhari, rahimahullah, dijo, yo no humillo al conocimiento, ni lo llevo conmigo a las puertas de la gente. Si usted necesita algo de mí, acuda a mi mezquita o a mi hogar, si no le parece, ya que es el sultán. O sea, si no le parece, ya que es el sultán, prohíbame las clases para que así tenga un pretexto ante Dios en el día del juicio. Porque yo no guardo el conocimiento por la palabra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, basado en lo que ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien es preguntado por un conocimiento y lo oculta será sujetado con riendas de fuego. Esto dio lugar a que, basado en eso, el Bukhari salió de la ciudad hacia la ciudad de Kazatank, una aldea situada a unos 10 kilómetros de Samarcanda, a petición de sus habitantes, se asentó allí y murió en el año 870, a los 62 años. O sea, básicamente, esto es conocido también que el Imam Malik dijo en un relato muy conocido, del sentido del hadith, el conocimiento se va hacia él, no te viene a ti. Tú no puedes quedarte en casa y decir, es que no aprendo a nada, es que en España no hay clases, es que no. Tú vas al imam de la mezquita, le dices, quiero aprender sobre ahadices, he escuchado que este libro, Al-Bayquniya, me enseña eso, por favor, enséñamelo. Enséñame tal hadith. Así es como se aprende. No te quedas en casa y esperas que mágicamente te vuelvas un erudito o que entiendas sobre tu religión. Entonces, por eso le dijo, o sea, el Imam al-Bukhari le dijo que sería una humillación al conocimiento, porque el conocimiento, de hecho, se le tiene que dar importancia. Cuando hablas de conocimiento, por ejemplo, tener wudú. No es una obligación, pero por ta'zim al-ilm, el hecho de tú honrar el conocimiento. Tienes wudú, estás limpio, te sientas de manera respetuosa, no estás estirado leyendo el libro
no son cosas obligatorias, pero por respeto al conocimiento, y de esta misma manera le dijo, no, yo por respeto al conocimiento, si quieres que, aunque tú seas el rey de yo que sé cuántos, tú vienes a la mezquita es donde se adora a Allah, y ahí, si quieres, aprendemos el conocimiento, porque el conocimiento necesita estar en un sitio, o se necesita hablar de él en un sitio donde es congruente a su importancia. Vale, ahora que hemos hablado de la biografía del Imam al-Bukhari, rahimahullah wa radiyallahu anhu, como hemos dicho al principio, lo principal siempre es memorizar los hadiths. ¿Cómo se recopilaron los hadiths? Principalmente con la memorización. ¿Vale? Los sahaba escuchaban del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luego los tabi'in escuchaban de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luego atba' tabi'in escuchaban de ellos. Todo memorización, pero aún así el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo qayyidu al-ilma bil-kitab, preservar el conocimiento a través de su escritura. Aunque te lo hayas memorizado, escríbelo para tú preservarlo. También hay una que fue no me acuerdo ahora quién lo ha dicho, pero uno de los tabi'in dijo Laulan nisyan lakunna kulluna ulama. Si no fuera por el olvido, seríamos todos sabios. Y es gracioso que estoy diciendo eso, que estoy olvidando yo mismo de la palabra. Pero es eso, si no fuera porque te olvidas, todo el mundo sería un sabio. Coges un libro, lo lees y ya está todo en la cabeza. Pero por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía preservar el conocimiento, aunque te lo sepas muy bien, aún así escríbelo, tenlo en tu casa. Entonces lo que hacían en ese tiempo, como hablemos también en la revelación del Corán, los sahaba lo escribían en lo que podían, en cuero, en pieles, en piedras, en alwah o lauha, trozos de madera, para preservar ese conocimiento. Y por eso el Imam al-Bukhari decía, he escrito hadices de alrededor de más de 1000 eruditos, pero al mismo tiempo también decía, sé de memoria 100.000 hadices auténticos y 200.000 que no lo son. Y de hecho, el Imam al-Bukhari dio una nasiha, un consejo muy benéfico, que dijo, al Imam al-Bukhari, para quien quiera memorizar, dijo de Muhammad ibn Abi Hatim al-Bukhari, otra persona que también era Bukhara, o sea, que era del Bukhara o de Uzbekistán en estos tiempos, le preguntó al Imam al-Bukhari, ¿hay algún remedio que puede beber el hombre así beneficiarse para memorizar mejor? El Imam al-Bukhari dijo que no conozco ninguno, pero después vino a mí, o sea, el Imam al-Bukhari fue a Muhammad ibn Abi Hatim y le dijo, no conozco nada más benéfico para la memorización que las ganas del hombre y la persistencia en mirar. O sea, quieren decir que si quieres memorizar, no hay otra cosa que tengas ganas de memorizar y que sigas mirando lo que quieres memorizar. Mirando todo el rato, repitiéndolo, repitiendo. Hay obviamente mil y una cosas que te pueden decir, no, sí, duerme bien por la noche, come tal, come pasas, come esto, come lo otro. Pero nada va, como dicen en inglés, hard work beats talent. El trabajo duro siempre acaba humillando a lo que es el talento. Y de la misma manera, si quieres memorizar, repite hasta que memorices. Aquí os quiero enseñar tal como os enseñé la última vez, gente que memoriza el Corán de memoria, también hay gente que memoriza hadices de memoria, de manera increíble. Y he cogido un ejemplo, que es un niño muy pequeño, solo para enseñaros cómo, si ahora en estos tiempos se pueden memorizar tantos hadices, imagínate en el tiempo donde todo era Islam, salías afuera era Islam, todo era conocimiento y era mucho más fácil. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. Espera, porque os quiero comentar. Básicamente aquí lo que está diciendo no solo le narra básicamente relatos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Por ejemplo, el profeta Muhammad sallam ha dicho ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Le dice, ¿es el hadith de quién? Y el niño se acuerda quién lo ha relatado. Y luego, bueno, ahora lo comentamos igualmente. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حديث من؟ أنس بن مالك. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Este es el hadith del profeta. حديث ابن مسعود رضي الله Y ahora dice, ¿quién lo ha relatado? الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث من؟ أنس بن مالك. إنه قد قشبني ريحها. El profesor va diciendo relatos que el profeta ha dicho de su propia boca. أبي هريرة. أكمل. إنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول هل لك إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا. Le ha dicho el principio del hadith y le dice, completa el hadith de tu memoria. Y lo completa. دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من أنس الخبث بن مالك. والخبائث. أنس بن مالك. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك أبي الصلاة. هريرة. أو لكلكم ثوبان. أبي هريرة أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ أبي ذر. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث من؟ أبي سعيد. عند من؟ عند عند مسلم. إنما الصيام جنة. Le dice hasta el libro. ¿Dónde? ¿El Bukhari o Muslim? Dice el Muslim. من أراد الحج فليتعجل. حديث من؟ حديث أبي هريرة عند أبي داود. عند من؟ أبي داود. السيد الله. حديث عبد الله بن الشخير. من صححه؟ رجاله ثقات وقد صححه غير واحد واشتباه النسائي وجوده محمد. كل خطبة ليس فيها تشهد. أبي هريرة عند أبي داود. باب ما جاء في خطبة الحاجة. عن ابن مسعود. Aquí le dice el capítulo de el principio de la página. علمنا Le dice, lee la página. صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل كان له. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج الوحي. حديث من؟ كان يجد من التنزيل شدة. حديث من؟ كان ابن عباس. ابن عباس. رقم كم؟ هذا الحديث الثالث بعد Le dice el número del hadith también en el libro. في ¿Has visto cuántos libros de volumen del Bukhari? الرابع. طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. عبد الله بن جعفر عند الشيخين. من صلى البردين دخل Le dice, عند الشيخين. En Bukhari y Muslim, en los dos libros está. أبي هريرة. اللي بعده. أنس. اللي بعده. أنس عن رافع بن خليل عن عائشة عن أبي أمامة عن جرير عن أبي هريرة عن ابن عمر وفي حديث أبي المليح عن علي عن ابن عباس عن ابن عمر. Toda la cadena de إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة بن عامر. الذي بعده. عائشة اللي بعده أنس الذي بعده ابن عمر الذي بعده. مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حديث من؟ أبي هريرة عند الشيخين. اللي بعده. اللي بعده حذيفة. ألحق الفرائض بأهلها. ابن عباس عند الشيخين. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أسامة عند الشيخين. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. أكمل. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال Le dice el principio de un relato y le dice, acábalo. إن الزمان Y lo قد acaba. استدار كآياته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان أي شهركم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه باسم غير اسمه قال أليس الحجة قلنا بلى قال أي بلدكم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال أي أمكم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا. Y la otra es que hay hadiths largos así del profeta. Es casi una página entera del Corán. No es solo una frase pequeña. كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا
فليبلغ الشاهد الغائب. أحسنت. Y así. Y así es como memorizas los hadith del profeta. Ahora imagínate tener... Este chaval, dicen de él que tiene más de 100.000 hadiths memorizados. ¿Cómo se llama el vídeo? El vídeo lo pasaré luego en el grupo de Telegram, inshallah, si queréis. Y eso, así es como memorizas hadiths de la misma manera. O sea, no es... Mucha gente tiende a pensar que memorizar es algo... ¡Wow! ¿Cómo puede memorizar el Corán entero? ¿Cómo puede memorizar 100.000 hadiths? No es... Si es lo único que haces, puedes tranquilamente hacerlo. Y los sabios del Islam, los que han recopilado hadiths, los sabios del hadith, eso es lo que hacían. Toda su vida es lo que hacen, memorizar hadiths. Y así es como se memorizan hadiths. La atribución, al isnad, que aquí queremos hablar de cómo es imposible falsificar un hadith, básicamente. Al isnad es básicamente la atribución. La atribución queriendo decir, o sea, la definición lingüística en español es el hecho de asignar cualidades o propiedades a una cosa o a alguien, afirmando que es esta la responsable. O sea, tú atribuyes a esta persona que es, por ejemplo, una persona honrada. O sea, le atribuyes tal cualidad. Se lo aderas a él. Y el isnad o la atribución también la podemos traducir como la cadena de transmisión. La cadena de transmisión. Esto es un ejemplo de una cadena de transmisión. De una cadena de transmisión. Por ejemplo, esto es un relato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice: Man yaqul alayya man lam ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Esto lo ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y fue reportado, el imam al-Bukhari escuchó a Makki ibn Ibrahim, que Makki ibn Ibrahim escuchó a Yazid ibn Abi Ubaid, y este Yazid ibn Ubaid escuchó a Salama, y Salama escuchó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dijo tal cosa. Esta genealogía, como hemos dicho antes, es lo más corto y la cadena de transmisión más alta y más fuerte del imam al-Bukhari, que entre él y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam solo hay 3 personas. Aquí uno se puede preguntar, ¿pero cómo es eso posible si el imam al-Bukhari era de la ¿cómo se dice? Oncena generación. De la 11ª generación. ¿Cómo es posible? Es muy simple. Un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de los jóvenes, ha vivido durante mucho tiempo. Luego un tabi'a, que también podría ser joven o en sus mitades de los años. Y luego un tabi'a que no ha visto a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero ha vivido en el tiempo de los tabi'in. Lo ha escuchado de tal, y luego el imam al-Bukhari ha podido encontrar a esta persona, aunque sea mayor, y lo ha escuchado directamente de él. Y así hace que hemos eliminado a personas de un montón de generaciones. En vez de ir a tal persona, y luego ir a tal persona, y luego tal persona, pues se ha vuelto la cadena mucho más corta. ¿Vale? Y esto es lo que... Esta cadena de transmisión es considerada una cadena de transmisión súper auténtica. Porque conocemos a esta persona de hasta qué comía por la mañana y por la tarde. Conocemos a esta persona y el imam al-Bukhari lo conocemos también. Luego, la atribución, cadena de transmisión, es una de las cualidades que diferencia el Islam de las otras religiones. ¿Qué quiere decir esto? Que las otras religiones no puedes encontrar una cadena de transmisión tan auténtica. Por ejemplo, si solo miras el cristianismo, es reportado que la Biblia, la cual tenemos ahora en las bibliotecas, fue escrita después de la muerte de Isa, alayhi salam, de Jesús, 300 años después. Y que los 12 discípulos, existieron después de la muerte de Isa, del profeta Isa, y que nunca se encontraron con Isa. Entonces, ¿cómo puedes escribir algo de alguien que no has conocido? Y este isnad, nosotros en Islam no podemos aceptar una palabra así, donde hay un espacio y
y aún menos un espacio tan grande, de siglos, de 300 años. Aquí dijo, estos son sabios del hadith, del islam, dijo Ibn Salah en Ciencias del Hadith, página 150, Ulum al-Hadith, la atribución primeramente es una cualidad honorable de las cualidades de esta comunidad musulmana y una tradición importantísima de las tradiciones conocidas. Se nos fue relatado de diferentes fuentes sobre Abdullah ibn al-Mubarak que dijo, la atribución o la cadena de transmisión es parte de esta religión y si no fuera por ella, quien quisiera diría lo que quisiera, queriendo decir cualquier cosa. Si no fuera porque tenemos unos principios, los cuales vamos a hablar ahora de ellos, y tenemos unos principios que seguimos y unas reglas para que esa cadena de transmisión sea auténtica, cualquier persona diría cualquier cosa y hadices serían creados como nada. Dijo Ahmed ibn Hanbal, la búsqueda de la alta atribución, ahora hablaremos de qué es la alta atribución, es una tradición de aquellos que nos han precedido. Y se nos fue relatado que Yahya ibn Mu'in se le fue dicho mientras estaba enfermo, ¿qué deseas? Y dijo, una casa vacía y una atribución alta. ¿Qué es la atribución alta? Esto es una atribución alta o una cadena de transmisión corta. Queriendo decir, cuantas menos personas, más fuerte es la cadena de transmisión. Y era la tradición conocida, que dice Ahmed ibn Hanbal, quiere decir que los sabios en esos tiempos querían disminuir el número de transmisores cuanto más posible. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora sí escucho, ¿vale? El Imam al-Bukhari escucha de Mekki que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho tal, o que Yazid ibn Abi Ubayd ha dicho, que Salama ha dicho, que tal. Entonces el Imam al-Bukhari, él le preguntaría a Mekki, ¿vale? ¿Este Yazid del cual lo has escuchado está vivo aún? Y dirá, no está vivo aún. O sí, está vivo aún, pero no está aquí en Mecca, está en Bagdad. Entonces el Imam al-Bukhari lo que haría es viajaría hasta Bagdad para escucharlo directamente de él para disminuir el número de transmisores. Pero esto de todos los ahadiths, de los 4.000 ahadiths que hay en el Imam al-Bukhari, esta es la cadena más corta que se puede encontrar. Y la más alta, de 9 transmisores, de que la vamos a ver ahora, que es esta. Y esta es un ejemplo de una atribución o de una cadena de transmisión larga o una atribución baja, quieren decir de baja calidad. Obviamente el hadith sigue siendo auténtico, pero es de baja calidad porque hay mucha más gente. Y aquí, como puedes ver, que esto es un punto aparte también, como quiero decir, porque hay mucha gente que dice, el Islam no respeta la palabra de la mujer, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿cómo podemos basar toda nuestra religión, que son los hadiths del profeta, cuando en la transmisión hay Zainab, Habiba, Zainab otra vez? Y hay mujeres las cuales han relatado esto, y todos estos hombres se han basado en la rectitud de estas 3 mujeres, que son las que han escuchado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sea, eso es un punto aparte, ¿eh? Esto de que los hombres en Islam no escuchan las mujeres o la palabra de la mujer no tiene que ser aceptada, lo que sea, no tiene ninguna base. Y esto es un ejemplo de atribución baja. Al-Imam al-Bukhari, Abu al-Yaman, Shu'aib, Zuhri, Ismail, el hermano de Ismail, Suleiman, Muhammad ibn Abi Atiq ibn Shihab, Urwa ibn Zubair, Zainab bint Abi Salama, Habiba bint Abi Sufyan y Zainab bint Jahsh. El Nabi sallallahu alaihi wasallam dijo, la ilaha illallah wa ilun lil-arab min shiddati. Este es el hadith de Ya'juj wa Ma'juj. Aquí que hay que decir que esto es un hadith auténtico, pero es una cadena con muchos transmisores. Entonces, ¿qué dijeron los sabios del Islam o del hadith también? Dijo Ibn Salah, la altitud, queriendo decir la cercanía en la cadena al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparta la cadena de transmisión de debilidad, porque cada hombre en la cadena es posible que caiga esa debilidad de su lado, por olvido o a propósito. Así que cuanto menos transmisores, menos posibilidades de debilidad. Y cuanto más son las posibilidades que hayan partes de debilidad, y esto es evidente y claro, que tiene sentido. O sea, si tú me dices, estaba hoy con el rey de España y me ha dicho tal, obviamente si me lo ha dicho él y yo te lo doy a ti, la cadena es mucho más fuerte que si te digo,
Sí, un amigo mío de aquí del barrio, no sé cómo se llama ahora, ha estado con el rey de España. Bueno, él no, es su primo que ha estado, pero... Dice, bueno, no sé. Esto es como le llaman el teléfono árabe. ¿Sabes el juego del teléfono árabe? Que le dices una cosa a uno y luego el otro, y al final el que ha empezado la frase dice que yo no he dicho nada de eso que dice. Y ahora vamos a hablar de, vale, esto es un hecho que puede pasar, que por causa de tantos transmisores el hadith se vuelva, se distorsione un poco. Pero ahora, ¿qué pasa? Obviamente estas personas que transmiten el hadith no se acepta su palabra así porque lo haya dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o porque diga él que lo ha escuchado de tal persona. No. Tenemos muchas condiciones. Condiciones para que se considere un relato como relato auténtico. Estos son las 5 condiciones que los sabios del Islam y del hadith están de acuerdo que son 5 condiciones que si no hay estas 5 condiciones en la transmisión o en el hadith, aunque sea el hadith más bonito del mundo, el hadith no es auténtico, no podemos basar nuestra religión sobre esto. La primera es que cada uno de los transmisores sea una persona derecha. Ahora hablaremos qué quiere decir una persona derecha. Que cada uno sea una persona derecha. Segundamente, que sea cada uno de los transmisores dominante de lo que transmite. Completamente dominante o el rango más bajo de la dominación. Queriendo decir que si yo te estoy diciendo, no como yo por ejemplo, que os digo, creo que ha dicho, no sé, no me acuerdo ahora quién lo ha dicho, pero han dicho que... No, eso no... Yo no podría relatar ningún hadith, porque esta condición no la tengo yo. Pero los transmisores de hadith eran como el niño ese, y hasta el niño ese sería considerado el rango más bajo de dominación. Porque aún así había momentos que tenía halal, que tenía un vacío. O sea, imagínate ese niño, o di el profesor ya. El profesor así es como eran todos los transmisores del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He escuchado de tal, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho tal. He escuchado de tal, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho tal. O sea, imagínate a alguien transmitir a hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam con esa dominación de memorización, así. Luego, tercera condición es la conexión de la cadena de principio a final. No puede haber un vacío en la cadena. No puede haber alguien que, esta persona no sé, esta persona no sabemos de quién lo ha escuchado, pero bueno, saltamos a la no, tiene que estar todo conectado. Cada persona ha escuchado de esta, que esta ha escuchado de esta, que esta ha escuchado de esta. Luego, la exención de contradicciones en la cadena y el relato. ¿Qué quiere decir esto? Ash-shuduz. Ash-shuduz quiere decir que cuando el transmisor, por ejemplo, relata diferente a lo que fue relatado por alguien más dominante en la memorización que él, o se encuentra solo en ese relato contra más transmisores que están de acuerdo en otras palabras relatadas. ¿Qué quiere decir? Cuando hay hay shudud en un hadith, quiere decir que, vale, tú has transmitido este hadith y toda la cadena es fuerte, pero tú estás diciendo, por ejemplo, en vez de que del profeta man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. En vez de decir falyatabawwa, dices yatabawwa sin el fa. Dices, tú estás relatando esto, pero hay 10 otros compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que están relatando falyatabawwa. Eso es lo que quiere decir un shadh. Entonces imagínate lo específico que se puede volver algo para que ese hadith se vuelva ya no tan auténtico. Luego también la exención de debilidades en la cadena y en el relato. ¿Qué es una debilidad en la cadena? Por ejemplo, cuando después de examinar la autenticidad del relato, vale, hemos mirado lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hemos mirado toda la cadena, todo parece bien, solo que encontramos que la cadena no está directamente conectada, por ejemplo, o uno de los transmisores no es derecho, o es un innovador, o el relato y el relato encima confirma su innovación, o es débil en su memorización, o es pecador, por ejemplo. No pecados pequeños, sino fisq, que es el pecado público. O sea, todo lo que es un pecado lo haces en público ya, que ni siquiera te escondes, eso se vuelve ya no es un dhanb, se vuelve fisq, se vuelve pecado público. Eso en
en todas estas condiciones del hadith, se te vuelve una persona no derecha. O una persona que saqatat adalatuk, jalas, no te escuchamos a ti. Solo porque haces pecados, ni siquiera, no te decimos que haces pecados, no, es que ya ni te cubres, ya ni te escondes. O sea, eso volvería también una persona no digna de ser escuchado, de ser relatada sobre ella. Por eso dijo el imam al-Bukhari, en lo que hemos leído antes, no te narro un hadith de un sahaba o uno de sus compañeros sin que sepa sobre el nacimiento de la mayoría, su fallecimiento y dónde residieron. ¿Qué quiere decir dónde residieron? ¿Qué decía la gente de su pueblo? ¿Era un mentiroso? ¿O era una persona honrada? ¿O una persona que siempre decía la verdad? ¿O una persona que era conocida por bien alrededor de la gente? Eso es lo que quiere decir dónde residieron. Y no narro ningún hadith sobre ellos sin que tenga una evidencia, ya sea del Corán o de la Sunna. O sea, sin que la cadena de transmisión básicamente esté ahí, sin que sea el hadith auténtico. Estas son las 5 condiciones, y tal como estamos hablando para esto del hadith, estas son condiciones que el musulmán en sí debe aplicar también en su vida. Tú no tienes por qué creer a una persona sin que te dé primeramente una evidencia del Corán y de la Sunna, o sin que esa persona sea una persona derecha, o sin que esa persona si es innovadora, por ejemplo, o si es una persona que no memoriza, no es conocido por su memorización fuerte. Entonces, ¿por qué escucharle? ¿Por qué creértelo? Siempre necesitas asegurarte de esa cadena de transmisión que es verídica. Ahora, ¿qué estamos hablando antes? Hemos dicho la primera condición, que es que la persona sea derecha. ¿Vale? Una persona derecha también tiene condiciones. Para que una persona sea derecha, o considerada derecha, también hay condiciones en ello. Explicó el Hafid, que es un imam del hadith, Ibn Salah, al-Shahrazawi, fallecido en 643, después de la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se pusieron de acuerdo la mayoría de líderes del hadith y del fiqh sobre las condiciones requeridas de un transmisor para que su palabra sea aceptada. 2, que sea derecho y dominante de lo que transmite. ¿Qué quiere decir que sea derecho? La rectitud, diciendo, primero, que sea musulmán. Esa persona tiene que ser musulmana. Que haya pasado por la pubertad. No que sea un niño pequeño. Que haya pasado por la pubertad. Que esté en su adolescencia. Que sepa lo que es un niño ya sabe hacer la diferencia entre un niño y un hombre. Que haya pasado la pubertad. Que sea consciente. Queriendo decir que no tenga problemas mentales, o sea, que sea una persona consciente de lo que dice, de lo que hace, de lo que es el bien, de lo que es el mal. Exento de pecados públicos, otra vez. Esto es algo y por eso el musulmán debe temer eso. Hay mucha gente que dice que hace pecados y ya ni se cubren. No es que puedas hacer pecados, pero no vas a dejar nunca de hacer pecados. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho: "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun". Todos los siervos de Adam, o todos los hijos de Adam, todo el ser humano, son pecadores. Y los mejores de los pecadores son aquellos que se arrepienten. Nunca vas a dejar de hacer pecados, pero no los publiques. No los publiques. Ahí ya, es que ahí ya no te tendríamos ni que escuchar, no tendríamos ni que creer lo que tú dices. Porque si no, eres bastante responsable como para sobreguardar esa rectitud y tu ser honrado, básicamente, tener rujula, tener muru'a, como le dicen en árabe, que es ser maduro, básicamente. Como ser maduro, no eres bastante maduro como para esconder tus pecados. Entonces eso es una condición de la rectitud. También estar exento de actitudes inmorales. ¿Qué quiere decir una actitud inmoral? ¿Aquí cómo lo han traducido? Min asbab al-fisq wa khawarim al-muru'a. Sí, khawarim al-muru'a es básicamente, esto es diferente por la cultura, puede cambiar por cultura, por países, pero una cosa inmoral puede ser considerada aquí en España inmoral, como puede ser no considerada inmoral en otro país. ¿Vale? Si tú vas aquí por ejemplo, en los tiempos de Salaf, en los tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era considerado inmoral, por ejemplo, caminar por la calle y comer a la vez. O escupir. O llevar ropa apretada. Por ejemplo, podría ser llevar el hombre que lleve pantalones, por ejemplo.
o podría ser considerado inmoral ir vestido como se visten los no musulmanes ahora, por ejemplo, llevar una gorrita o algo así. No estoy diciendo que es inmoral, pero podría ser considerado inmoral. Yo mismo, cuando salimos de aquí a Mosquito, también pongo mi gorrita, ¿sabes? Pero eso depende de la cultura. Entonces, en esos tiempos, obviamente, lo que era considerado inmoral puede que no sea considerado inmoral. Como por ejemplo las trenzas. Eso es un tema. Las trenzas, en la cultura afroamericana, que un hombre lleve trenzas no tiene nada inmoral. Pero si te vas a Marruecos, por ejemplo, y ves a un chaval con trenzas, ahí, ¿sabes? ¿Qué te pasa? ¿De dónde vas con esas trenzas? Entonces depende de la cultura. Atento y no descuidado, embobado. O sea, esto lo han traducido como mutayaqqedan ghayr mughaffal. La persona que es mughaffal, que no está atenta, es como, le dices algo y es como, No, el profeta ha dicho que... O sea, es una persona embobada, no es atento como, sí, vale, sí. No, el profeta ha dicho tal. ¿Sabes lo que te quiere decir? Es mughaffal, es como, ¿qué te pasa? Y hay mucha gente... Su personalidad es así. Y porque su personalidad es así, de la manera que hace las cosas, también sale eso. Y obviamente eso va a afectar su rectitud. Porque no vas a saber decir los hadíces correctamente, no vas a escuchar bien, no vas a... y tal. También dominante de lo que memorizabas y transmite de su memoria, que sea dominante, que lo que dice no está pensando 2 segundos, 3, no, memorizando a tope. Dominante de su escritura si transmite de su propia escritura, que si ha escrito hadices, que no haya escrito esos hadices, espera, no, esto, ¿qué he puesto aquí? No sé qué he puesto aquí, no entiendo mi letra, no eres ni dominante de tu propia escritura, tío. Eso es una condición también. Y si transmite a partir del significado, debe ser sabio de lo que podría cambiar el significado. Aquí, el hecho de entender el árabe. Y por eso, el otro día decían a Ona, tú no puedes traducir un texto si no entiendes sobre el tema del texto y lo que podría cambiar el significado de ese texto. O sea, tienes que saber la lengua árabe. Si, por ejemplo, si traduces del árabe al español, tienes que saber el árabe fluidamente o a nivel nativo, y tienes que saber el español a nivel nativo para ser dominante de lo que se estás traduciendo. Si no, habrán cosas como expresiones, como lo que dijimos el otro día. Tú, vale, entiendes el árabe y sabes buscar en el diccionario, pero si ves algo, o entiendes, por ejemplo, vienes de Marruecos y el árabe es tu lengua, pero el español hablas así un poco que no entiendes mucho. Si traduces, da la vuelta a la manzana, ¿qué va a traducir el chaval? Claro. Guatara a la tufaja. Va a traducir algo así. O sea, tienes que ser dominante de las dos cosas. Y esto son las condiciones de la rectitud, que es la primera condición, como hemos dicho, de que un transmisor de un hadith, o de que el hadith sea auténtico, que esa persona tenga todas esas condiciones. ¿Vale? O sea, que imagínate ya cuántas condiciones llevamos. Una de las maneras de saber sobre esa persona si es recta o no, en estos tiempos hay un libro que se llama, o una compilación de libros, que se llama Siyaru A'lam al-Nubala, del Imam al-Zahabi. Y aquí es todas las biografías, básicamente, desde los Sahaba a todas las generaciones que hemos hablado antes. Todas las generaciones. Te habla todo lo que han dicho. Y con el mismo sistema de cadenas de transmisión, te habla de cómo eran esas personas. Por ejemplo, tal persona ha dicho, el Imam al-Shafi'i ha dicho de su estudiante que era tan bueno. O el Imam al-Bukhari ha dicho ha reportado de tal y tal y tal, que el Imam Ahmad ibn Hanbal dijo de esta persona que era tal. Entonces tú de ahí conoces a la persona. Y no solo te ponen aquí palabras de sí, esta persona era muy buena, no solo eso, sino que te explican también cómo crecía, cómo vivía, su personalidad, en qué anécdotas que pudieran haber pasado y cosas así. Os voy a enseñar ahora, por ejemplo, un relato débil. Un relato débil, cómo
cómo de simple básicamente se vuelve un relato del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam débil. Primeramente, como hemos dicho, para que este relato lo consideremos auténtico, ¿cómo sabemos si es auténtico o no? Atentos aquí, porque esto va a ser técnico. ¿Cómo sabemos si esto es auténtico o no? Primero tenemos que saber si todas estas personas son rectas, primero. ¿Vale? Tenemos que saber primero que todas estas personas sean rectas. Luego que la cadena de transmisión no tenga shudud, que la cadena de transmisión no tenga debilidades, que la cadena de transmisión no tenga ilal, que no tenga debilidades, también lo puedes traducir así, o contradicciones, y todas las 5 condiciones que acabamos de hablar de ello. Entonces, ahora, ¿cómo podría volverse este hadith, que es auténtico, cómo podría volverse débil? ¿Qué pasa? Que por ejemplo, si este narrador, si este transmisor, sí, lo ha dicho tal persona, Az-Zuhri nos ha dicho que ha escuchado de Ismael, pero Ismael conocemos, y la gente de su pueblo y la gente de su sitio donde él vivía y tal, nos ha dicho que era una persona no fiable, porque a lo mejor un día mintió a un vendedor, le dijo, sí, tráeme esto y te doy tal, y él no se lo dio. O sea que esa persona se vuelve no fiable. O su memorización es débil. Es conocido de la gente que le preguntaba a sus estudiantes que se olvidaba mucho de hadices. O es mentiroso. O es desconocido, no lo conocemos. O sea, nadie no conocemos ni a sus profesores, ni nadie que hemos preguntado sobre él no lo conoce. O es un innovador. Dice que, por ejemplo, que los sifat de Allah los sifat de Allah no los cogemos, o dice que el Corán ha sido creado, o dice que cualquier otra innovación, o dice que no, Omar no es una persona de seguir, cualquier innovación de las diferentes sectas que conocemos hoy en día. Esto, solo porque no conocemos a este transmisor, todo el hadith ya no lo consideramos como auténtico. O sea, mira ¿cómo se dice? Meticuloso, ¿no? ¿Cómo de meticuloso? ¿Cómo se dice? Meticuloso. ¿Cómo de meticuloso tenemos que ser para considerar este hadith auténtico? O sea, tenemos que saber esta persona, si todas estas personas eran personas rectas y si todo el hadith tiene esas 5 condiciones. ¿Qué pasaría también, por ejemplo, si la cadena está cortada? Si el imam al-Bukhari dice que ha escuchado de Abu al-Yaman, de Shu'aib, de Az-Zuhri, y luego el Zuhri dice, yo no vi al hermano de Ismael, pero he escuchado que lo dijo él. Vale, pues si está cortada la cadena, se vuelve hadith no auténtico, débil. O sea, mira de cómo de... O sea, no es solo si el profeta ha dicho ya... No. Tenemos que mirar toda la cadena de transmisión hasta el imam al-Bukhari. Y así mismo, y estas son para recordar las condiciones que hemos dicho, para que esa cadena sea auténtica, o el hadith sea auténtico, considerado auténtico, que a veces a lo mejor podría ser auténtico el hadith, que de verdad lo ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero porque la cadena de transmisión tiene una debilidad, no podemos decir que el hadith es auténtico. Y estas son las 5 condiciones otra vez: que la persona sea recta, que los transmisores sean dominantes de lo que dicen, que la conexión de la cadena esté conectada al principio al final, extensión de contradicciones en la cadena y en el relato, exención de debilidades en la cadena y el relato. ¿Qué pasa? Esto es importante también. ¿Qué pasa? Esto de aquí, exención de contradicciones en la cadena y el relato, habrán veces que verás un hadith, por ejemplo, verás este mismo hadith, lo vas a buscar, por ejemplo, yo que sé, en internet o donde sea, y te pondrá hadith da'if, no este específicamente, pero un ejemplo. Te pondrá este hadith es da'if. Y luego la persona dice no, y luego ya está, es como absolutamente es da'if, este hadith es da'if. No, Pero lo que pasa es que hay veces que este mismo hadith fue relatado, y lo dicen los sabios del Islam, an turuq ukhra, de otros caminos vino este hadith. Por ejemplo, en vez de Abu al-Yaman o Shu'aib, vino de otro camino, al imam al-Bukhari dijo que tal, y esa cadena de transmisión es auténtica.
Pero esta cadena de transmisión, por ejemplo, como teníamos aquí un vacío, hemos dicho que este hadith, desde esta cadena, desde este camino y esta cadena de transmisión, este hadith entonces es débil. Pero puede haber otra cadena de transmisión que sea auténtica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y eso lo verás en los hadiths en los libros de hadith, verás وهذا الحديث ضعيف مثلا وقد صحح عن طرق أخرى أو من طرق أخرى. Y este hadith es auténtico, pero y este hadith es débil, pero ha sido autentificado de otros caminos. ¿Vale? Y también, ¿qué quiere decir esto? Que tú piensas que en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había miles de compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, estos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Zainab lo ha relatado, también lo puede relatar Omar, también lo puede relatar Abu Huraira, también lo puede relatar Ibn Abbas, y esos tendrán otras cadenas de transmisión. Y a lo mejor este hadith a través de esta cadena es débil, pero de 5 otras cadenas de transmisión es auténtico. Y aquí para acabar ya, aquí para enfatizar en cómo de estrictos eran los sabios en cuanto a de quién cogían el hadith y de quién escuchaban. ¿Vale? Dice al-Allama al-Muallimi, vino un grupo a un sheikh para escuchar de él y lo vieron fuera ya que su mula se había escapado y estaba intentando recuperarla. Y tenía en su mano un saco que se lo enseñaba a la mula y el grupo vio que el saco estaba vacío y se fueron sin escuchar de él. Dijeron, este miente a su mula, así que no es seguro que no mienta también en su relato. O sea, él le hacía a la mula así, ven, para que la mula se piense que tiene comida y así que no se le escape la mula. Y en el saco ese no tenía comida, o sea que le estaba mintiendo al animal. Y esos estudiantes, que de hecho es así, esta es la metodología y la manera de cómo los estudiantes son de estrictos cuando coges el relato de alguien, tiene que esa persona ser, pero recta en todo. No me seas recto solo en los ahadith cuando hablamos del din, no, en tu vida también. Quiero ver cómo tratas con tu jefe en el trabajo, quiero ver cómo tratas con tus padres, quiero ver cómo tratas con tus amigos, quiero ver cómo te conoce la gente en tu barrio. Tienes que ser recto en todo, para que yo luego en el din te escuche. Y así es como eran ellos. Si está mintiendo a la mula, ¿quién me dice a mí ahora que no va a mentir en lo que me está enseñando del din? Luego también el imam Malik decía, no saludes a la gente que sigue sus deseos. La gente que sigue sus deseos, los sabios del Islam se solían referirse a ellos como Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Decían la gente de innovación y de sus deseos. ¿Por qué de sus deseos? Porque la gente que sigue sus deseos no sigue el Corán o el Sunnah. Allah dice en el Corán, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. ¿Acaso no has visto aquel que ha cogido su Dios o que ha cogido a sus deseos como su Dios? ¿Qué quiere decir eso cuando coges a tus deseos como tu Dios? El profeta sallallahu alaihi wasallam te ha dicho, tienes que hacer tal. Tú llegas y dices, sí, pero es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Ahí has cogido a tus deseos como una deidad, como un Dios. Y Allah dice en el Corán, ¿acaso no has visto aquel que ha cogido a sus deseos como Dios? Dice, y Allah lo desvió aún y así él sabiendo. O sea, cuando tú pones esa, y como hemos hablado antes, la khutbah que hice ahí en Masjid Ali, estábamos hablando de esto también, como Allah en el Corán dice, y la diferencia entre ser muslim, ser mu'min y ser muhsin. Allah en el Corán dice, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم. No, perdona, eso no. Surat al-Ahzab dice, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Que no es de la manera de hacer del creyente que cuando Allah y su profeta le ordenan algo, que luego él tenga la opción de hacer lo que él quiera. No. Si Allah y su profeta dicen que tiene que hacer esto,
lo haces. Y así es como el mu'min, ma kana li mu'min. Así no, el creyente es así como actúa. Obviamente luego el musulmán, y Allah hace la diferencia entre el musulmán y el creyente en el Corán. Que el musulmán no hace eso. Es musulmán, pero no tiene esta manera de actuar. Cuando Allah dice algo, lo hace. Eso es el creyente. El musulmán es musulmán, dice la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hace sus 5 pilares, cree en los 5 pilares de la fe y tiene sus propias batallas personales cada día. Pero el creyente se para en el Corán y la Sunna. El profeta me ha dicho tal, hago tal. Allah me pone tal en el Corán, hago tal. No mezclo con mis deseos lo que me gustaría a mí hacer, tal. Entonces, eso es la gente de los deseos. La gente que actúa diferentemente a esto son la gente de los deseos. Dice, no saludes a la gente que sigue sus deseos. Y aquí está hablando de aquellos que son líderes. No la gente que... Esto no quiere decir que el musulmán va por la calle y porque he visto a un hermano que es musulmán, pero sé que tiene sus propias batallas personales, no le saludo. No. Esto está hablando de los líderes, que son aquellos que enseñan basado en sus propias ideologías basadas de sus deseos, enseñan a la gente tal. Les dicen, no tienes que seguir la sunna, porque la sunna es tal, solo tienes que seguir el Corán. Esa gente son consideradas gente de los deseos. A esos, los líderes, dice el Imam Malik, no los saludes y no te sientes con ellos, excepto si eres duro con ellos. Excepto si te sientas con ellos para decirle esto que está haciendo está mal, esto que está haciendo está mal, esto que está haciendo está mal. Y no visites a sus enfermos y no relates de ellos ningún relato, ni los escuches. De hecho, está relatado también de los antepasados, as-salaf, que cuando la gente de innovación o la gente de deseos les hablaban, se ponían los dedos en los oídos y se apartaban de ellos. No querían escuchar nada de lo que decían. No relataban nada. Y esto ha sido reportado en el Jami' de Ibn Abi Sa'id al-Qayrawani. Y ya está, hemos hablado de o cubrido todos estos temas. Esta es la 4ª o 5ª clase, 4ª, ¿no? Y luego ya, inshallah, hablaremos de los otros libros divinos y de los otros profetas. Y tengo ganas de acabar esto para luego empezar a los libros que de verdad tengo ganas de hacer, como Usul al-Thalatha, Qawaid al-Arba', Usul al-Sitta, Kashf al-Shubuhat, y los libros que de verdad te van a dar una base en tu creencia, que es lo más importante de saber. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Y si tenéis preguntas ahora, hermanos y hermanas,